Buenas, comenzamos la explicación de la realización de la práctica número 2. En este caso vamos a dibujar la pieza número 1 del cubo soba. Lo primero que hacemos es recuperar la plantilla del formato A4, que fue la práctica número 1 que hemos hecho en este curso. Una vez que tengamos la plantilla recuperada, vamos a modificar en el KGT los rótulos necesarios. Para ello, una de las maneras que podemos hacerlo es simplemente lo vamos a modificar, propiedades, elegimos el rótulo y en la ventana que nos sale emergente pues cambiaremos los datos necesarios. En este caso pondríamos práctica número 2, pieza número 1, cubo soba. Práctica número 2, cubo soba, pieza. Como vemos que se sale fuera del rectángulo de dibujo, pues entonces cambiaremos la altura y la pondremos altura 5. Ajustaría perfectamente. Otro de los datos que deberíamos de cambiar sería el número de plano. En esta plantilla no aparece el 1, deberíamos poner plano número 2, y la fecha de ejecución en la que el alumno lo ha dibujado, pues la fecha de dibujado también la cambiaremos. Una vez que ya hemos cambiado el cajetín, pasamos a la siguiente orden. Vamos a dividir el área de trabajo en 4 partes iguales, de tal manera que en una irá la pieza en 3D, en perspectiva isométrica, y luego en cada una irá alzado, planta y perfil. Para ello, para dividir en 4 partes iguales el área de trabajo, vamos a dividir primeramente este segmento para calcular después el punto medio fácilmente. Orden, modificar, dividir. Me dice especifique la entidad a cortar. La especificar sería este segmento y el punto de corte sería, perdón, es este. La siguiente sería identidad este, punto de corte este. Una vez que hayamos dividido, cogemos la orden dibujar línea, 2 puntos, con la referencia punto medio activada, pues nos aproximamos desde este punto, vamos a dibujar en la capa auxiliar, desde este punto hasta este punto, y desde este punto hasta este punto. No se ve porque la capa está y ya lo tenemos. De tal manera, escape, que lo que hemos conseguido es dividir, para que lo podáis ver mejor, hemos dividido el área de trabajo en 4 partes iguales. Vale, continuamos. En este sector vamos a dibujar la pieza en 3 dimensiones, la pieza número 1, para lo cual vamos a utilizar la orden. Empezamos a dibujar los ejes, vertical, longitud 40, y nos lo ponemos, desactivamos las referencias y podemos, por ejemplo, rejilla, para que tengamos más facilidad. Por ejemplo, lo ponemos aquí, cambiamos porque me he confundido. Orden vertical 40 y la cogemos desde el inicio. Tengo esta. Ahora cogemos la orden ángulo, menos 30, también 40, y nos la vamos a traer al inicio, activada para que encaje. Cambiamos 30 y la longitud 20. Cogemos al final. Ya hemos dibujado los ejes de la isométrica y no hemos cogido las magnitudes necesarias para esta pieza. Vamos a crear una nueva capa que la vamos a llamar contorno, para dibujar el contorno de la pieza. Color, elegimos un color distinto, por ejemplo el verde. Grosor, si es obligatorio que sea 0,80, y por línea puntiva. Pues comenzamos. Línea con ángulo, en la capa contorno de 30, vamos a poner 40,
40, ángulo menos 30, cogemos al inicio y nos veremos, activamos final, punto final, tenemos esta también, por aquí tendríamos que poner longitud 20, esta ángulo 30, línea 2 puntos, esta línea hemos dibujado, la quitamos, línea 2 puntos, bueno, ya hemos creado la pieza en 3D, eliminamos las líneas auxiliares, la seleccionamos, botón suprimir, seleccionamos botón suprimir, esto también que sería oculta, botón suprimir, bueno, nos quedaría esta línea que se me ha olvidado dibujarla, la dibujamos con ángulo, punto final, de tal manera que esta sería la figura, la pieza 1 en 3 dimensiones. Ahora vamos a dibujar el alzado, la planta de perfil. Para dibujar el alzado de la planta de perfil vamos a determinar y dejarlo centrado en cada uno de los 3 rectángulos correspondientes. Vamos a determinar el punto medio central de cada rectángulo. Para ello vamos a dividir este segmento en 2 partes iguales siguiendo el procedimiento anterior. Barra, herramientas, modificar, dividir. Cogemos entidad que quiere recortar, sería esta, punto, sería intersección, esta. Otra que queremos dividir, sería esta, punto, intersección, esta. Otra que queremos dividir sería esta, punto, intersección, perdón, dividir, sería esta línea, punto, intersección, otra que queremos dividir, esta, punto, intersección, esta, y ya por último, la que quedará aquí abajo sería esta, punto, intersección, esta. Vale. Ya hemos dividido todos los segmentos para calcular el punto medio. Entonces nos vamos a la capa auxiliar y cogemos otra vez línea 2 puntos. Desde el punto activamos la referencia punto medio, los puntos,
orden, línea, dos puntos, el punto medio activado, desde este punto hasta este, desde este hasta este, pero bueno, perdón, deberíamos de haber creado, me he equivocado, vamos a borrar estas tres líneas, suprimo, perdón, me he equivocado, suprimimos, suprimo, bien. Creamos una nueva capa, la capa ejes de simetría, en este caso, ejes, la capa ejes la vamos a poner de un color, por ejemplo, celeste, grosor 0,20, toda la capa ejes se hace con punto raya. Okay. Entonces vamos a coger la orden línea, dos puntos, del punto medio al punto medio, del punto medio al punto medio, del punto medio al punto medio, del punto medio al punto medio y de este punto medio a... Aquí nos faltaría dividir, que se me ha olvidado esto, modificar, dividir esta por aquí. Vale. Entonces ya con la orden línea, dos puntos, del punto medio al punto medio. Bueno, ya hemos determinado el punto central, punto medio. Pasamos a la capa contornos. Como tiene 20 milímetros, tenemos que hacer líneas paralelas a 10. Línea paralela, distancia 10. Nos vamos a la capa contorno. Línea paralela, 10. Una. Línea paralela. Una, dos, y en este caso serían, como ahora en el alzado serían 20, porque tendríamos estas dos pistas, pues serían línea paralela, distancia 20, y aquí tendríamos lo mismo, porque tanto la planta como el alzado se nos da iguales. Recortamos con la orden recortar, entidad límite sería esta, quedamos con esta parte, quedamos con esta parte, entidad, modificar, recortar, perfecto, y aquí lo mismo.
ya por finalizar, línea, 2 puntos, buscamos intersección desde este punto a este, 2 puntos. De tal manera que ya tenemos lo que sería el alzado y la planta. Nos quedaría que dibujar el perfil. Pasamos a copiar, a dibujar el perfil por la orden línea, paralela, distancia 20, 1, 2, recortamos por la orden recortar, finalizar, terminamos la pieza a orden de 2 puntos, intersección desde este punto a este, de este a este, y ya tenemos la pieza. Simplemente hay que borrar ya lo que nos sobra. Lo que nos sobra con la orden recortar primeramente, orden recortar, esta sería la línea, sería esta. Bueno, con esto ya tenemos dibujado. Bueno, nos faltaría para dibujar esta línea, 2 puntos. Quitamos la capa ejes y esta es la figura como debería de quedarse. Eliminar y tenemos la figura ya atravesada. Para finalizar nos quedaría acotarla para que las medidas fuesen las correctas. Creamos una capa nueva que la vamos a llamar acotación. Color de la capa, pues elegimos por ejemplo el celeste, el magenta, grosor 0,20 milímetros, línea continua. Esta es una nueva orden que hasta ahora no hemos trabajado, que significa que es acotar. La orden acotar la podemos encontrar en herramientas, lo tenemos aquí en el menú acotar. Desplegamos el menú y ponemos por ejemplo vertical. La presionamos al dibujo, muy importante, quitamos las referencias, en todo caso dejamos solamente la referencia final. Desde este punto hasta este punto nos separamos, quitamos la referencia y ahora colocamos la capa, la cota a una distancia prudencial, por ejemplo. Para modificar las características de la cota, porque el tamaño del rótulo es muy grande y tiene 4 decimales que no nos interesan, nos vamos a la opción referencia para el dibujo actual, cotas, y ponemos por ejemplo escala 1, factor 1, altura del texto 1, tamaño de la fecha 1, decimal, y le ponemos por ejemplo con un solo decimal. Ok, entonces ahora hay que cambiar opciones, preferencia para el dibujo actual, esto ahora lo dejamos en 2 y ahora queda perfecto. Lo mismo que hemos hecho esta cota vertical, vamos a acotar aquí esta altura, que se ve claramente que es la mitad, pues acotamos esta horizontal, acotación horizontal, al final, de este punto a este punto, quitamos la separamos y que tendríamos las dos cotas.
Por último, podríamos acotar este ancho. Una acotación horizontal. Final. Quitamos la referencia, la desplazamos. Yo creo que ya con estas tres medidas acotadas sería suficiente. La pieza nos debería de quedar lista para imprimir, color negro. Pues muchas gracias, esto es todo.